¿Alguna vez te has detenido a contemplar el misterio que rodea a ciertas mujeres que caminan solas por la vida? Mujeres que no tienen una figura masculina a su lado, pero que irradian una fortaleza que no se puede explicar con palabras, una luz que no depende de compañía humana para brillar. ¿Qué es lo que el cielo contempla cuando observa a una mujer que duerme sola, que enfrenta su día a día en silencio y que a pesar de las lágrimas que nadie ve, se levanta con valentía cada mañana? ¿Y si te dijera que esa aparente soledad no es una ausencia, sino una oportunidad divina? Que mientras el mundo ve vacío, Dios está construyendo algo eterno y lleno de propósito. Lo que muchos interpretan como un espacio sin compañía, Dios lo ve como terreno fértil donde puede sembrar su gloria. En el silencio de la noche, cuando los pensamientos se vuelven más intensos, el Espíritu de Dios encuentra espacio para hablar con claridad, para moldear el carácter, para llenar con su presencia a una mujer que ha sido separada no por casualidad, sino por un llamado superior. Hoy quiero mostrarte, con todo mi corazón, cómo el Creador usa de forma extraordinaria a aquellas que duermen solas, no como un castigo, sino como parte de una preparación divina. Ellas son formadas en secreto, convertidas en vasijas de poder y testigos vivientes de la fidelidad inquebrantable de Dios. Esa cama en la que hoy descansas en soledad no representa abandono. Al contrario, se ha convertido en un altar sagrado donde el Espíritu Santo ministra, consuela, fortalece y revela. Cada lágrima que has derramado sin testigos humanos se ha transformado en una semilla plantada en la eternidad. Nos han enseñado a temer la soledad, a verla como un signo de fracaso o carencia, pero en los cielos es vista como un período santificado en el que nacen los tesoros más profundos del reino de Dios. Una mujer que ha aprendido a depender completamente de Dios es una amenaza directa para las tinieblas, porque cuando sus fuerzas no dependen de nadie más que del Todopoderoso, se convierte en una intercesora valiente, una columna en su casa y un canal de bendición donde quiera que pisa. Hoy es el día para romper paradigmas, para arrancar etiquetas que nunca te pertenecieron y para descubrir el misterio precioso que rodea a las mujeres que, aunque duermen solas, están abrazadas por el amor eterno del Padre. Quiero que entiendas esto con claridad. Dios no necesita que tu vida encaje en las expectativas sociales para cumplir su propósito en ti. Él no espera que tengas una familia perfecta según los estándares del mundo para derramar su unción. Lo único que Él busca es un corazón disponible, un espacio donde pueda habitar, reinar y manifestar su gloria sin obstáculos. No estás limitada por tu estado civil. Estás siendo preparada para cosas que los ojos humanos aún no pueden comprender. En los próximos minutos, vamos a recorrer juntas un camino de revelación, donde conocerás historias de mujeres en las Escrituras, que fueron usadas de forma impactante por Dios, a pesar de haber vivido momentos de aparente soledad. También exploraremos promesas eternas escritas pensando en ti, en tu proceso, en tu dolor, pero también en tu destino glorioso. Hay cosas que Dios solo revela en la intimidad, en el silencio, en ese espacio donde no hay más voces que la suya. El desierto no es un lugar de muerte, es el escenario donde cae el maná, donde se escucha el susurro divino. Por eso, te pido que no solo escuches este mensaje con tus oídos, sino que lo recibas con el alma. Porque algo profundo puede empezar a ser sanado hoy. Algo que estuvo dormido puede despertar, y lo que viste como una herida puede transformarse en tu mayor fortaleza. Tal vez hoy sea el día en que dejes de ver tu situación como un defecto y empieces a verla como una estrategia divina. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios estas palabras llenas de poder.
Hoy decido confiar en el plan de Dios para mi vida. Esta simple acción será como una declaración profética. Estás diciendo al cielo, estoy lista para lo nuevo, y también estarás animando a muchas otras almas que quizás están pasando por lo mismo que tú. Te animo también a darle me gusta a este video. Cada vez que lo haces, estás ayudando a que esta palabra alcance corazones que hoy se sienten invisibles, abandonados, y que tal vez necesitan saber que Dios también está obrando en sus historias. No es solo un gesto, es un acto de fe y de compasión. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita. Este canal ha sido refugio, consuelo y alimento espiritual para miles de personas. Y tú puedes ser el puente que conecte a otros con esta fuente de esperanza. Comparte este video con 3 personas. Quizás una amiga que sabes que está pasando por un momento difícil en silencio. O una hermana que necesita saber que no está sola. Y a esperar, sin certezas humanas. Porque las obras más extraordinarias del cielo no nacen en medio del ruido, sino en el secreto, en el silencio que solo las almas valientes se atreven a habitar. Ana no fue elegida al azar, fue seleccionada porque su alma conocía el lenguaje del clamor verdadero, ese que no necesita palabras para ser oído en el cielo. Mientras otros la juzgaban por lo que no tenía, Dios la estaba observando por lo que estaba formando dentro de ella. Una fe que no se quiebra con la espera, una esperanza que no se apaga con la burla, un espíritu que no se doblega ante la presión. Su historia no solo nos habla de un milagro concedido, sino de una transformación interna profunda que convirtió a una mujer incomprendida en una protagonista del plan eterno de Dios. Y tú, mujer que me escuchas hoy, tal vez te identificas con esa lucha silenciosa. Tal vez has sentido que nadie ve el peso que cargas o que tus lágrimas no tienen valor. Pero déjame decirte con todo mi corazón, Dios está viendo, está contando cada lágrima, está escuchando cada suspiro, está recopilando cada oración que has soltado en la soledad. Nada de lo que has vivido es en vano. Todo está siendo tejido en un propósito mayor que aún no comprendes, pero que pronto se revelará con gloria. Porque la soledad, cuando es vivida con Dios, no es una prisión, es una escuela. No es un castigo, es un entrenamiento celestial. Y tú no estás siendo olvidada, estás siendo afinada como un instrumento delicado que debe sonar con perfección cuando llegue su momento. Está siendo afinada para cargar un propósito que no todas pueden sostener. Ana, en su dolor, no se volvió amarga ni dejó que la frustración la endureciera. Al contrario, su dolor se transformó en combustible para una oración tan sincera que conmovió los cielos. Su respuesta fue tan pura, tan entregada, que incluso el sacerdote Elí no supo al principio cómo interpretarla. Y sin embargo, fue precisamente esa oración la que desencadenó el inicio de una nueva etapa para toda una nación. Así también tú puedes ser el inicio de algo nuevo para los que te rodean. Puedes ser ese faro que alumbra desde el silencio, esa mujer que, aunque duerme sola, está completamente rodeada de la presencia de Dios. No minimices tu valor por no cumplir con lo que la sociedad espera. En el reino de Dios, lo que se considera pequeño, oculto o débil, es justamente lo que Él exalta, honra y utiliza para manifestar su gloria. Haz de cada noche en silencio una cita con el cielo. Que tu habitación sea un santuario. Que tu cama, vacía, se convierta en el lugar donde los ángeles te visiten y donde el Espíritu Santo te ministre. No llores más como quien ha perdido, sino como quien está sembrando. Porque en esa tierra que parece seca, el cielo ya ha depositado semillas que darán fruto a su tiempo.
Y no será cualquier fruto. Será una cosecha abundante, eterna y gloriosa que marcará generaciones. Recuerda, no es el ruido lo que determina el poder espiritual de una mujer, sino la profundidad con la que ha aprendido a buscar a Dios en el secreto. No necesitas llenar un salón para ser influyente en el cielo. Basta que llenes de fe tu espacio más íntimo. Basta que digas, aquí estoy, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que falta, pero también con todo lo que creo. Ruth nos revela un principio que el mundo no comprende, pero que el cielo honra profundamente. La fidelidad silenciosa es una llave que abre puertas que la fuerza o el estatus jamás podrían abrir. Ella no necesitó demostrar su valor con palabras grandiosas ni con actos visibles para los hombres. Su fe constante, su humildad y su determinación de no retroceder fueron suficientes para que Dios moviera los hilos del destino a su favor. Mientras otras regresaban a lo conocido, Ruth eligió lo desconocido por amor y lealtad, no a un hombre, sino a un propósito que en ese momento ni siquiera podía ver con claridad. Y en esa fidelidad, Dios la escondió como una joya preciosa que sería descubierta en el tiempo exacto. ¿Cuántas veces nosotras, al igual que Ruth, enfrentamos caminos que parecen sin salida, tierras nuevas que no comprendemos y personas que no nos entienden? Pero si hay fidelidad, si hay fe, si hay determinación de caminar con Dios incluso en el exilio emocional, lo que está reservado para nosotras superará cualquier lógica. Ruth encontró en Booz no solamente un redentor, sino también un símbolo profético del favor de Dios sobre las que no se rinden, aquellas que siguen sembrando integridad, que no abandonan el campo, aunque todo parezca en ruinas. Y lo más hermoso de esta historia es que su restauración no vino porque la buscó desesperadamente, sino porque la fidelidad atrajo el favor. No necesitó manipular situaciones ni acelerar procesos. Dios estaba orquestando todo detrás del telón. Mujer que duermes sola. Tal vez no sabes cómo llegó esta etapa a tu vida. Tal vez no entiendes por qué una promesa se ha retrasado o por qué tu corazón ha sido probado tantas veces. Pero si eliges la fidelidad como Ruth, si decides quedarte junto a Dios, incluso cuando la lógica te dice que regreses a lo viejo, lo conocido, lo fácil, entonces tú también entrarás en la historia que el cielo ha escrito para ti. El campo de Booz representa ese lugar de restauración que no se alcanza con esfuerzo humano, sino con obediencia constante. Ruth llegó recogiendo espigas, sin saber que ese campo ya era suyo, en el plan de Dios. Así pasa contigo también. Hoy quizás te sientes recogiendo migajas de esperanza, sintiendo que solo sobrevives espiritualmente, pero no ves que estás caminando sobre el mismo terreno donde Dios está construyendo tu victoria. Y esa victoria no es solo para ti. Así como Ruth dio a luz a Obed, abuelo del rey David, lo que Dios hará contigo también será una bendición para las generaciones. Tu fidelidad de hoy será el cimiento de milagros que afectarán a hijos, nietos, discípulos, personas que tal vez ni conocerás, pero que vivirán fruto de tu decisión de no rendirte. Mira cómo Dios honra el corazón firme. Ruth fue levantada del polvo y colocada en el linaje del Salvador. Una mujer viuda, extranjera, sola. Pero para Dios era mucho más que eso. Era escogida, era parte esencial de su plan. Era una respuesta a oraciones que comenzaron mucho antes de su nacimiento. Y así eres tú también. No estás fuera del plan. Estás dentro de un diseño eterno que aún se está revelando. Deja que esta verdad te abrace hoy. Tu fidelidad en lo poco está preparando un campo abundante. Lo que ahora parece una vida limitada, sin acompañamiento humano, es en realidad un camino sagrado, donde Dios te está formando para heredar promesas mayores.
El cielo no se olvida de las que permanecen. El cielo honra a las que no se van. Cada noche que duermes sola es registrada. Cada lágrima es contada. Cada oración, incluso las que no terminaste porque el cansancio te venció, ha sido escuchada. Dios no desperdicia fidelidad, la transforma en legado, la convierte en recompensa. Y tú, mujer de fe, estás en el radar de su propósito. Así, como Ruth, estás caminando sin saber que ya hay una bendición esperándote al otro lado de tu perseverancia, pueblo que no pertenecía a la herencia de Israel. Provenía de Moab, una tierra con un pasado conflictivo respecto al pueblo de Dios. A los ojos del sistema religioso y social, Ruth no tenía posibilidades. Era viuda, pobre, extranjera y sin cobertura. Todo en su entorno parecía gritarle que su historia había llegado a un final oscuro. Sin embargo, lo que los hombres descartan, Dios lo ve como materia prima para un milagro eterno. El día que Ruth decidió seguir a Noemí, tomó mucho más que una decisión sentimental. Rompió con el pasado, con sus ídolos, con sus costumbres. Rompió con lo que la comodidad le ofrecía y se lanzó a lo desconocido por fe. No había promesa de éxito ni seguridad de provisión. No había un futuro garantizado, pero había una certeza en su corazón, que el Dios de Noemí era un Dios real, digno de ser seguido. Esa es la misma convicción que tú necesitas abrazar hoy. Cuando todo en tu entorno grite que te regreses a manipulenta lo cómodo, que renuncies a la esperanza, que no vale la pena seguir caminando sola, recuerda que la fidelidad abre caminos que la lógica no entiende. Ruth no solo halló un nuevo hogar en Belén, halló propósito, destino, linaje y honra. Halló su identidad divina. Ella nos enseña que cuando nos mantenemos firmes, cuando decidimos quedarnos donde Dios nos ha plantado, aunque el terreno parezca estéril, Él comienza a obrar de forma secreta y profunda. A veces no veremos un milagro al día siguiente, ni al mes siguiente, pero Dios trabaja en líneas de tiempo eternas. Él está más interesado en formar tu carácter que en acelerar tu recompensa. Cada vez que Ruth recogía espigas, estaba sembrando fidelidad. Cada paso que daba en tierra extranjera era un acto de adoración silenciosa. No llevaba una corona en la cabeza, pero tenía un pacto en el corazón. Y ese pacto con el Dios verdadero la sostuvo más allá del dolor de la pérdida. Fue ese mismo pacto el que activó su redención. ¿Puedes ver lo hermoso de esta historia? Ruth nunca buscó fama, ni posición, ni reconocimiento. Solo quiso seguir a Dios y honrar a Noemí. Y fue esa sencillez, esa lealtad, esa pureza de intención lo que provocó que el cielo abriera puertas sobrenaturales. Cuando Booz la vio, no vio a una viuda extranjera. Vio a una mujer con un testimonio, una mujer que había resistido, que había sido fiel, que había elegido la honra cuando podía haber elegido la desesperación. Querida mujer de fe, hoy puede que sientas que tu historia es muy simple, muy rota, muy insignificante para atraer el favor de Dios. Pero déjame decirte algo con total convicción. Dios no elige a las más preparadas, sino a las más disponibles. Él no busca perfección, busca entrega. Y si tú decides seguir caminando como Ruth, seguir obedeciendo, seguir recogiendo espigas aunque tus manos estén cansadas, entonces prepárate. Porque lo que hoy parece esfuerzo silencioso, mañana será tu testimonio más poderoso. El campo donde estás hoy es tu terreno de formación. Puede que no sea fértil a los ojos humanos, pero está lleno de propósito eterno. Sigue trabajando con fe. Sigue sirviendo con amor. Sigue honrando a Dios con tu vida.
Porque así como Ruth fue recompensada, tú también lo serás. No porque lo merezcas por obras, sino porque tu corazón ha sido hallado fiel. La historia de Ruth termina con redención, con un matrimonio restaurado, con un hijo que sería abuelo del rey David. Pero no termina allí realmente. Termina en el Nuevo Testamento, donde su nombre aparece como parte del linaje de Jesucristo. ¿Puedes imaginar eso? Una mujer que comenzó su historia en dolor y pobreza, terminó siendo parte del nacimiento del Salvador del mundo. Eso es lo que Dios hace con las fieles. Las toma del anonimato y las coloca en lugares de honra. Las transforma de recogedoras de espigas en portadoras de linaje. Y tú, sí, tú, estás en ese proceso. Tal vez hoy estás en la etapa del campo, del polvo, del cansancio. Pero no olvides que el final de tu historia está siendo escrito por el mismo Dios que escribió la de Ruth. No necesitas entender todo hoy. Solo necesitas seguir caminando. Cada paso de obediencia que das, cada noche que decides orar en vez de rendirte, cada vez que eliges confiar en lugar de retroceder, estás avanzando hacia tu propio encuentro con la redención. Y llegará. Porque el Dios de Ruth sigue siendo el mismo. Fiel, justo, redentor. Él no se ha olvidado de ti. Él está preparando tu voz. Está preparando tu cosecha. Está preparando tu capítulo de honra. Y cuando menos lo esperes, mirarás hacia atrás y verás que cada espiga recogida con lágrimas se convirtió en una corona tejida por el cielo mismo. Ese es el corazón de la historia de Ruth. Una mujer aparentemente insignificante, en una situación desesperada, que eligió la fidelidad como su bandera. Ella no buscó reconocimiento, no manipuló las circunstancias, no exigió respuestas. Solo siguió caminando con fe. Y esa fe silenciosa, ese servicio sin reflectores, ese amor constante y humilde, provocó un mover celestial que cambió la historia. Querida mujer de Dios, quizás hoy estás recogiendo espigas en tu campo personal, atendiendo a tus hijos sola, trabajando jornadas largas, orando sin respuestas, soñando con cosas que aún no se cumplen. Tal vez sientes que tu esfuerzo es invisible, que tu fidelidad no tiene fruto, que tu historia no se mueve. Pero déjame decirte con autoridad espiritual, cada paso tuyo está dejando huella en lo eterno. Dios no pasa por alto ni una sola de tus renuncias. Él conoce cada vez que dijiste no a lo fácil para decirle sí a lo correcto. Conoce cada noche en la que, en lugar de rendirte, te arrodillaste. Cada mañana en la que elegiste creer sin tener pruebas visibles. Esa es la fe que abre caminos imposibles. Esa es la fe que activa redenciones. Ruth no sabía que mientras recogía espigas, Dios estaba entrelazando su historia con la de Booz. Ella no sabía que estaba a punto de ser parte de algo mucho más grande que ella misma. Y tú tampoco sabes lo que el cielo está preparando para ti. Pero puedes confiar en esto. Si permaneces fiel en tu campo, Dios traerá la cosecha. Porque en el reino de Dios, la fidelidad en lo cotidiano tiene un peso glorioso. No necesitas una vida perfecta para tener un propósito eterno. Solo necesitas un corazón que diga como Ruth, tu Dios será mi Dios. Esa es la llave que abre lo imposible. Esa es la decisión que transforma destinos. Y tal como Ruth fue honrada, redimida, restaurada y recordada para siempre en la historia de la salvación, tú también serás honrada. Puede que hoy tus lágrimas rieguen la tierra de tus promesas, pero pronto, muy pronto, tus manos recogerán fruto. Un fruto que no será solo para ti, sino para muchos, porque tu vida es semilla de bendición para generaciones,
Sigue adelante. Sigue creyendo. Sigue recogiendo espigas con fe. Tu historia no termina en el campo. Tu historia terminará con honra y propósito eterno. Ella no entendía cómo una simple palabra podía revertir el destino de su hogar, pero algo en su espíritu despertó. El dolor no la había apagado por completo. Quedaba una chispa de fe, y esa chispa, puesta en las manos correctas, fue suficiente para encender el fuego del Ancient Sun and el Parabons. Milagro. Porque Dios no necesita grandes cantidades, necesita disposición. No busca tinajas rebosantes, busca corazones abiertos. Y ese día, en el rincón más olvidado de Sarepta, el cielo se inclinó sobre una mujer viuda, pobre, marginada, para demostrar que su poder se perfecciona en la debilidad. Lo que el mundo descartaba, Dios eligió. Lo que parecía insignificante, Dios multiplicó. Y así es como obra aún hoy. Tal vez tú, como esta viuda, te encuentras mirando lo poco que queda. Un resto de fuerzas, unas pocas lágrimas, una fe que ya no grita, sino que apenas susurra. Pero ese poco, cuando se pone en manos del Altísimo, se transforma en abundancia celestial. Quizás lo único que hoy puedes darle a Dios es tu cansancio. Dáselo. Quizás lo único que queda en ti es el deseo de no rendirte del todo. Eso basta, porque no es la grandeza de tu ofrenda lo que mueve a Dios. Es la sinceridad de tu entrega. Dios eligió a esta mujer para sustentar a su profeta, pero en realidad era Dios quien había decidido sustentarla a ella. Y así también contigo. No, eres tú quien sostiene la fe. Es la fe quien te está sosteniendo. No eres tú quien mantiene viva la esperanza. Es la esperanza de Dios en ti lo que está escribiendo una historia nueva. Cuando obedecemos a pesar del miedo, cuando damos lo que tenemos aunque parezca poco, se activa un principio espiritual poderoso. Lo natural se rinde ante lo sobrenatural. Cada vez que esa mujer entraba a su cocina, encontraba milagro. No había exceso, pero tampoco escasez. No había banquetes, pero tampoco hambre. Y esto es lo que Dios hace con quienes deciden confiar. Provee lo necesario con exactitud divina. Ni un día más, ni un día menos. Porque el mismo que multiplica panes y peces en el Nuevo Testamento es el que multiplicó harina y aceite en el Antiguo. Su naturaleza no cambia. Su fidelidad es inquebrantable. La historia de esta viuda es también tu historia. Una historia de escasez transformada en provisión, de desánimo transformado en propósito. Ella no solo sobrevivió la sequía, fue canal de bendición para un profeta. Y esto es lo más glorioso. Dios no solo quiere darte lo justo para que sobrevivas, quiere usarte en medio de tu necesidad para ser testimonio vivo de su poder. La viuda de Sarepta no tenía nombre, pero su obediencia la inmortalizó. No era una reina, ni una profetisa, ni alguien con influencia, pero su fe la posicionó en los registros eternos del cielo. Así también tú, aunque el mundo no te reconozca, aunque no tengas títulos ni aplausos, si decides confiar, si decides dar lo poco que tienes, serás parte del mover de Dios en esta generación. Porque a veces el mayor milagro no es la multiplicación del aceite, sino la multiplicación del propósito. Y mientras otros buscan escenarios para ser vistos, tú, en la intimidad de tu hogar, estás siendo visitada por el Dios de Elías. Él conoce tu nombre. Él conoce tu dolor. Y ha visto cada momento en que has pensado rendirte. Pero no estás sola. El Dios que alimentó a esa viuda día tras día es el mismo que te alimentará a ti. Tal vez no veas carros de fuego ni escuches truenos desde el cielo, pero cada día que amanece y tienes aliento en tus pulmones, es señal de que Dios sigue proveyendo.
Y cuando llegue el día en que pienses que ya no queda más harina, Él volverá a sorprenderte. Porque así es su amor, impredecible, generoso, fiel. Cuando menos lo esperas, cuando ya no quedan fuerzas, Él aparece con su provisión perfecta. No para que dependas del milagro, sino para que dependas de Él. Porque más que multiplicarte el aceite, Dios quiere multiplicarte la fe. Más que darte pan para hoy, quiere darte pan eterno. Más que resolver tus problemas, quiere habitar contigo en medio de ellos. Y quizás, como esta viuda, creíste que solo te quedaba una última comida antes del final. Pero Dios te dice, ese no es el final. Ese es el principio. Porque cuando tú crees que se acaba tu historia, es cuando empieza la mía en ti. Yo soy el Dios que hace nuevas todas las cosas. Soy el Dios que te llama por tu nombre. Soy el Dios que no necesita que tengas mucho para hacer mucho. Solo necesito tu sí. Solo necesito tu corazón. Así como la harina no escaseó en Sarepta, tampoco escaseará mi fidelidad contigo. Así como el aceite nunca dejó de fluir, tampoco dejará de fluir mi gracia sobre tu vida. Sigue confiando. No mires la tinaja vacía. Mira al Dios que la llena. No te enfoques en lo que te falta. Enfócate en quien nunca falta. Porque cuando me das lo poco que tienes, yo te doy todo lo que soy. La historia de la viuda de Sarepta no terminó en hambre. Terminó en provisión diaria. Terminó en fe fortalecida. Terminó en esperanza restaurada. Y así será también contigo. Esta etapa que hoy parece una prueba interminable, pronto será el testimonio que compartirás con lágrimas de gratitud. Esta sequía que hoy parece consumirlo todo, será el escenario donde Dios mostrará su gloria. No temas, no retrocedas. No pienses que Dios se ha olvidado. Él está contigo. Él te sostiene. Él multiplicará lo que hoy parece insuficiente. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo con la viuda, lo hará contigo. Solo sigue creyendo. Solo sigue dando. Solo sigue caminando. Porque el aceite no se acabará mientras confíes en el Dios que provee cada gota. Y esa es tu promesa. Y esa será tu victoria. La viuda de Sarepta nos enseña una lección profunda. No importa cuán pequeña sea nuestra vasija, lo esencial es a quién se la entregamos. Dios no busca grandeza humana. Lo que Él desea son corazones, dispuestos a creer en su grandeza. Hoy, tal vez estás recogiendo tus últimos leños emocionales, creyendo que todo ha terminado. Quizás has estado planificando cómo sobrevivir un día más en la sequedad de tu vida. Escucha bien. Cuando Dios te llama a actuar en fe, no lo hace para quitarte, sino para multiplicarte. No busca robarte, sino revelarte su poder. El milagro no estaba en la tinaja, ni en el aceite. El milagro estaba en la obediencia. Cada vez que la viuda extendía su mano hacia la tinaja, encontraba suficiente. Cada vez que vertía el aceite, fluía lo necesario. No de golpe, no en abundancia desmesurada, sino día tras día, lo suficiente para la necesidad. Así es nuestro Dios. Nos enseña a confiar no en grandes reservas, sino en su fidelidad, renovada cada mañana. La mujer de Sarepta también nos muestra cómo Dios se mueve en nuestras vidas a través de la conexión con otros. Fue por su obediencia a la palabra de Elías que su milagro se desató. A veces, Dios usa voces, consejos, palabras de otros para impulsarnos a actuar, aunque lo que nos piden parezca ilógico. Por eso, no subestimes las instrucciones que el Espíritu Santo coloca en tu corazón. No racionalices la voz de Dios. A veces,
La salvación de nuestra casa depende de un simple acto de fe, un pequeño pan, una oración sincera, un paso de obediencia. La viuda no solo fue sustentada en medio de la crisis, sino que su historia trascendió su necesidad inmediata. Su testimonio ha cruzado siglos, inspirando generaciones, y hoy llega hasta ti para recordarte que, aunque todo parezca perdido, Dios sigue teniendo planes de vida, provisión y propósito. Recuerda siempre, el tamaño de tu necesidad nunca será mayor que el tamaño del Dios que te sostiene. Hoy, mientras recoges tus propios leños de fe, mientras enfrentas tus propias sequías, Dios te llama a confiar. No esperes sentirte fuerte, no esperes entender todo. Solo actúa, solo cree, solo da lo que tienes. Porque, en las manos de Dios, lo poco se convierte en suficiente. Lo quebrado se convierte en restaurado. Lo muerto se convierte en vida abundante. Tal vez, como la viuda de Sarepta, descubrirás que, mientras sirves, mientras das, mientras obedeces, algo milagroso ocurre. El aceite nunca se acaba y la harina nunca disminuye. Quizás no verás un cambio instantáneo. Quizás no sentirás un viento repentino de transformación. Pero si perseveras, manteniendo tu fe viva día tras día, vivirás el milagro continuo de la provisión divina. Cuando mires atrás, verás que cada día de obediencia fue un ladrillo más en el edificio de tu testimonio. Cada pequeña entrega construyó una historia que resalta la fidelidad de Dios. Así que hoy no temas, no te rindas, no menosprecies el poco aceite, la poca harina. Entrégalo, confía, camina. Porque el Dios que no abandonó a la viuda de Sarepta, tampoco te abandonará a ti. Y tu vida, como la suya, será un testimonio vivo de que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. El mismo que provee, el mismo que sostiene, el mismo que multiplica. Solo debes confiar. 5. Ana. El clamor silencioso que mueve el corazón de Dios. La historia de Ana nos da uno de los ejemplos más poderosos de cómo una mujer sola, herida en su interior, puede ser un instrumento para cambiar el curso de la historia de su pueblo. Ana no solo enfrentaba la soledad de un vientre vacío, sino también la soledad de un corazón incomprendido. Su dolor no era visible para todos. Era un dolor que se derramaba en lágrimas silenciosas, en oraciones apenas susurradas, en noches en las que solo Dios podía escucharla. La Escritura nos muestra su corazón. El corazón de Ana estaba quebrantado, y su dolor se expresó en 1 Samuel 1:10, donde se nos muestra su profunda amargura. Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. Ana no tenía un ejército de intercesores que oraran por ella. No contaba con un esposo que comprendiera la magnitud de su sufrimiento. Tampoco tenía amigos que aligeraran el peso de su espera. Solo tenía su fe, su voz, y un Dios que ve en secreto. Y con eso le bastaba. En su oración, Ana no solo pedía un hijo para sí misma. Ella hizo una promesa. Dedicará ese hijo al servicio de Dios todos los días de su vida. Su deseo no era la autoglorificación, sino la exaltación de Dios. En medio de su dolor, su espíritu se alineó con el propósito divino. ¿Cuántas veces nos encontramos como Ana, orando en silencio, luchando con lágrimas que nadie más ve? ¿Cuántas veces sentimos que nuestro dolor pasa desapercibido, pero persistimos en buscar a Dios? Ana nos enseña que un clamor genuino, uno que nace de una necesidad profunda, pero también de un corazón rendido, tiene un peso especial en el trono de Dios. No todas las oraciones son iguales. No todas las lágrimas son iguales. Hay oraciones que perforan los cielos. Hay lágrimas que son recogidas en copas celestiales.
El sacerdote Elí, al ver su oración, pensó que Ana estaba ebria. ¡Qué injusticia más profunda! Ser malinterpretada en tu momento de mayor vulnerabilidad. Pero Ana no respondió con enojo, ni retiró su fe con resentimiento. Ella explicó su dolor con humildad, diciendo: «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». 1 Samuel 1:15. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. ¿Qué nos enseña esta historia hoy? Que no importa cuán solitaria sea tu oración, Dios te escucha. No importa cuán incomprendida sea tu fe, Dios la honra. No importa si todos los signos externos te dicen que no hay esperanza. Dios puede abrir caminos donde solo ves muros. La vida de Ana es un testimonio eterno de que Dios responde a los corazones quebrantados que se acercan a Él con fe pura. No importa cuánto tiempo hayas esperado, ni cuántas lágrimas hayas derramado. No importa si los demás no comprenden tu dolor. Lo que importa es que sigas derramando tu alma ante Dios, una y otra vez, sin cansarte. Y mientras tú oras, Dios obra. Quizás aún no ves el fruto. Quizás sientes que tus palabras se pierden en el aire, pero hay un movimiento invisible en el mundo espiritual. Cada lágrima que derramas es recogida. Cada oración es registrada. Cada clamor tuyo es un ladrillo en la construcción de la respuesta que vendrá. Dios no olvida a las mujeres de esta generación. Él no pasa por alto a aquellas que lloran en silencio, mientras el mundo sigue sin prestarles atención. Dios no cierra su oído al corazón que clama desde lo más profundo. Y cuando llegue el tiempo señalado, la respuesta de Dios no solo traerá gozo personal, sino impacto eterno. Samuel no fue solo una respuesta para Ana, fue una bendición para todo Israel. De igual manera, las respuestas que Dios prepara para ti tienen un propósito mucho más grande que tu felicidad personal. Están conectadas al avance de su reino, a la salvación de otros, a la gloria de Dios en la tierra. Tu historia no termina en amargura, no termina en incomprensión, no termina en llanto. Tu historia, como la de Ana, está destinada a terminar en victoria. Hoy Dios te recuerda que no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de presentarte ante Él, aunque parezca que nadie más lo nota. Cada oración tuya es poderosa. Cada lágrima tuya es preciosa. Cada clamor tuyo es una semilla que, en el tiempo correcto, dará un fruto abundante. Ana también nos enseña algo más. Cuando recibas tu milagro, no te aferres egoístamente a él. Recuerda quién te lo dio. Recuerda el propósito por el cual te fue entregado. Ana llevó a su hijo Samuel al templo y lo dedicó al servicio de Dios tal como lo había prometido, mostrando que, cuando Dios te da lo que pides, debes siempre recordar que Él es el dador de todo lo bueno. La mujer del flujo de sangre, con su fe invisible, atravesó siglos de historia para dejarnos una lección poderosa que sigue hablando a nuestros corazones hoy. En medio de una multitud que rodeaba a Jesús, esta mujer no tenía un nombre registrado en los evangelios, pero su fe, aunque escondida, logró conmover a Cristo de manera profunda. Ella no estaba acompañada de un esposo ni rodeada de familia. Luchaba con una enfermedad que la aislaba, la avergonzaba y la empujaba al margen de la sociedad. Había gastado todo lo que tenía en médicos que no pudieron ayudarla. Durante 12 largos años vivió con una hemorragia que la hacía impura según la ley judía.
No podía abrazar libremente, no podía participar en las festividades religiosas, no podía ser tocada sin contaminar a otros. En los ojos de su sociedad era alguien a evitar, pero no en los ojos de Jesús. La mujer del flujo de sangre representa a todas aquellas personas que, a pesar del dolor prolongado, la marginación y la indiferencia de otros, conservan una chispa de fe capaz de atravesar cualquier barrera. Ella no pidió permiso, no buscó ser anunciada ni reconocida. Se arrastró en medio de la multitud con una única esperanza que latía en su corazón. Si tan solo toco su manto, seré salva. Mateo 9:21. No buscaba protagonismo, solo buscaba a Jesús. Su fe era invisible para todos los demás, pero era tan real, tan viva, tan potente, que cuando tocó el borde del manto de Jesús, el cielo entero se estremeció. Jesús, rodeado de multitudes, se detuvo. Algo diferente había sucedido. No era un simple roce, ni una presión de la multitud. Era una transferencia de poder. Alguien había tocado con fe. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Los discípulos, confundidos, señalaron la multitud, preguntándose cómo podía hacer esa pregunta en medio de tantas personas empujándolo. Pero Jesús sabía. Él siempre sabe. La mujer, temblando, confesó, esperando tal vez ser reprendida o avergonzada. Pero Jesús, mirándola con ternura, le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Lucas 8:48. Él no la llamó impura, ni extraña, ni enferma. La llamó hija. En esa sola palabra, Jesús restauró su identidad, su dignidad, su lugar en el corazón de Dios. Esta historia nos revela una verdad gloriosa. No importa cuán largo haya sido tu dolor, cuán sola te sientas o cuánto hayas perdido, si conservas la fe suficiente para tocar a Jesús, todo puede cambiar. No necesitas grandes discursos ni posiciones privilegiadas. No necesitas ser vista por los hombres. Solo necesitas una fe genuina que se atreva a extenderse, a tocar, a creer. El toque de la fe no depende de tus fuerzas, sino de tu corazón. Y esa fe sencilla, a veces temblorosa, pero genuina, es suficiente para detener a Jesús en su caminar. Es suficiente para hacer que el poder del cielo fluya hacia tu necesidad. Es suficiente para arrancarte del aislamiento y devolverte a los brazos del Padre. ¿Cuántas veces, querido corazón, has sentido que tu dolor es invisible, que tus oraciones se pierden en el ruido del mundo, que tu lucha es ignorada por quienes te rodean? La mujer del flujo de sangre nos enseña que no es necesario que los demás te vean para que Jesús te vea. No es necesario que los demás te entiendan para que Jesús responda. No es necesario ser fuerte a los ojos del mundo. Basta con acercarse a Él, incluso con la fe más pequeña, pero auténtica. A veces pensamos que necesitamos una fe perfecta, inquebrantable, gigante. Pero esta mujer nos muestra que basta una fe que se atreve a dar un paso, extender una mano, tocar al menos el borde del manto. Tu fe, aunque parezca insignificante, puede mover la mano de Dios. Tal vez hoy estés luchando con algo que parece no tener solución. Tal vez sientas que ya agotaste todos tus recursos, que no tienes más fuerzas ni esperanzas. Hoy, Jesús te recuerda que no es necesario tener todo resuelto para acercarse. No es necesario ser perfecto para tocar su manto. No es necesario ser fuerte para alcanzar su poder. Basta con dar un paso de fe. Basta con atreverse a creer, incluso cuando todo parezca perdido. Y Él, fiel como siempre, se detiene, se vuelve hacia ti, te mira a los ojos y te llama hija. No fallida, no rechazada, no olvidada. Hija, porque para Jesús
No eres una carga, ni una decepción, ni una molestia. Eres su amada hija, por quien Él murió, a quien Él busca, por quien Él se detiene en medio de la multitud. Esta historia también nos enseña que hay momentos en los que la fe debe ser activa, no pasiva. Hay bendiciones que no llegan solo, esperando. Hay bendiciones que exigen que avances, que toques, que te atrevas. La mujer del flujo de sangre podría haberse quedado en casa llorando por su condición. Podría haberse resignado a su destino, pero no lo hizo. Decidió actuar, decidió creer, decidió moverse hacia el Maestro. Y tú también puedes hacerlo. No importa cuán rota esté tu historia. No importa cuántas puertas se te hayan cerrado. No importa cuánto tiempo haya pasado. Hoy puedes decidir extender tu mano de fe. Hoy puedes tocar a Jesús. Hoy puedes recibir la restauración que Él tiene para ti. Y así como esa mujer fue transformada para siempre, así también tú puedes salir de este momento con una nueva identidad, una nueva paz, una nueva vida. No es tarde, no estás sola, no estás olvidada. Jesús está cerca, su poder está disponible, su corazón late por ti. Atrévete a creer, atrévete a tocarlo, atrévete a recibir lo que tu fe puede liberar. La viuda de Sarepta, una fe que desafía lo imposible, cuando la tierra estaba agrietada por la sequía, cuando el hambre recorría los hogares como una sombra y el último grano de harina era contado como un tesoro, Dios eligió a una mujer sola, viuda, sin esposo, con un hijo a su cargo y sin más esperanza que un puñado de harina y unas gotas de aceite. La viuda de Sarepta no era poderosa, ni rica, ni tenía un linaje ilustre, pero ella tenía algo que el cielo podía usar: un corazón dispuesto a obedecer, incluso en medio de lo absurdo. Dios envió al profeta Elías a esa mujer, no a un palacio, ni a una familia rica, sino a una viuda extranjera que, a los ojos humanos, ni siquiera parecía capaz de mantenerse a sí misma. Cuando Elías la encontró, estaba recogiendo unos pocos palos, no para una gran fiesta o una celebración, sino para preparar su última comida y esperar la muerte. Sin embargo, cuando el profeta pidió agua, ella fue a buscarla. Cuando él pidió pan, ella confesó su situación precaria. No tengo pan cocido, solo un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una botija. Primero Reyes 17:12. Su sinceridad no fue una excusa, fue una ofrenda. Elías habló con palabras que desafiaban su lógica y miedo. No tengas miedo. Ve, haz como has dicho, pero haz primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Después, harás para ti y para tu hijo. Primera Reyes 17:13. Qué locura parece pedirle a ella que le sirviera primero, antes de asegurarse ella misma y a su hijo. Pero Dios siempre pone a prueba nuestra fe en los terrenos más áridos. La viuda de Sarepta enfrentó una elección que marcaría su destino: quedarse atrapada en la lógica de la supervivencia o lanzarse al desafío de una fe que se abandona totalmente en Dios. Ella eligió la fe. Eligió obedecer en lo poco, a pinto sin pesar de la escasez que la rodeaba. Eligió creer que la palabra de Dios era más firme que la sequía, más real que la hambruna, más poderosa que la muerte. Y entonces ocurrió el milagro. La harina nunca se agotó, el aceite nunca disminuyó. Cada día, en medio de la crisis, había suficiente, no para almacenar, ni para presumir, sino para vivir día a día en total dependencia de la provisión de Dios. La viuda de Sarepta se convierte en un espejo para todos nosotros, especialmente para aquellas mujeres que hoy se encuentran solas, aparentemente sin recursos, al borde del colapso. Dios no busca mujeres que lo tengan todo resuelto.
Dios busca corazones dispuestos a decir sí a su palabra, incluso cuando temblamos. Tal vez tú también sientes que tus fuerzas se han agotado, que tu provisión es mínima, que tu esperanza está al final. Tal vez cada mañana se siente más como un desafío que como una bendición. Pero hoy, el mismo Dios que sostuvo la vida de esa viuda está dispuesto a sostener la tuya. Hoy Él te invita a confiar no en lo que ves, sino en lo que Él ha prometido. Hoy te recuerda que tu obediencia, aun en lo más pequeño, puede abrir las compuertas del cielo sobre tu hogar. La fe de la viuda no solo bendijo su vida, sino que también preparó el escenario para uno de los actos más poderosos de Dios, la resurrección de su hijo, cuando más adelante enfermó y murió. Y Elías oró por él hasta que volvió a la vida. Primera de Reyes 17:22. La obediencia en lo pequeño abrió las puertas para milagros aún mayores. Así es como Dios obra. Primero nos pide un paso sencillo, una pequeña torta, una palabra de fe, un acto de obediencia. Y cuando respondemos, aunque sea en medio del temor, Él multiplica, sostiene y resucita lo que parecía muerto. No subestimes la importancia de tu fe cotidiana. No menosprecies la obediencia silenciosa que nadie más ve. Cada acto de fe, cada pequeña decisión de confiar, cada elección de creer en medio de la adversidad, está preparando el terreno para milagros que aún no puedes imaginar. La harina no faltará, el aceite no se acabará. La vida volverá a fluir allí donde solo veías muerte, porque nuestro Dios es experto en multiplicar lo que parece insuficiente, en levantar lo que parece perdido, en honrar la fe de aquellos que, aunque todo a su alrededor les diga que se rindan, deciden decir sí a Él. Amada, tú puedes ser esa viuda que, en su necesidad, se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios. Tú puedes ser ese corazón que, aún recogiendo palos para una última comida, se convierte en el altar donde el cielo desciende. Tú puedes ser esa historia que inspire a otros a creer cuando todo parece perdido. No importa cuán vacía esté tu tinaja hoy, no importa cuán seco parezca tu entorno, no importa cuántas voces te digan que es inútil. Dios tiene la última palabra sobre tu vida, y Él dice: no temas, cree, obedece, y verás mi gloria. Así que levanta tu rostro, toma lo poco que tienes en tus manos, ofrécelo a Dios con un corazón sincero, y prepárate para ver el milagro de la provisión diaria, la multiplicación inesperada, la resurrección de lo imposible. Porque la misma mano que sostuvo a la viuda de Sarepta sostiene hoy tu vida. La misma voz que habló a través de Elías susurra ahora a tu corazón: no temas. La misma presencia que no permitió que el hambre consumiera a esa familia está hoy en tu hogar, lista para manifestar su poder. La fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestro corazón, nuestra perspectiva, nuestra historia. Cada día que eliges confiar, cada día que eliges obedecer, cada vez que eliges creer, estás sembrando semillas de milagros en tu futuro. Y cuando menos lo esperes, verás que Dios nunca se olvidó de ti, que cada lágrima fue recogida, que cada oración fue escuchada, que cada acto de fe fue registrado en el cielo, y que tu vida, como la de aquella viuda, será un testimonio viviente de que cuando todo parece acabarse, en realidad es cuando Dios empieza a obrar. 8. María Magdalena, una mujer restaurada para servir con poder. Cuando el mundo veía en María Magdalena a una mujer perdida, una vida rota, marcada por el dolor, Jesús veía un futuro lleno de propósito.
No importaba el pasado, no importaban los errores, ni los demonios que una vez la atormentaron. Único que importaba era lo que él podía hacer con un corazón dispuesto. María Magdalena había sido poseída por 7 demonios. 7, un número que en la Biblia representa plenitud o totalidad. Su opresión era total, su vida un escenario de tormento. Pero un encuentro con Jesús cambió todo. Él no la condenó, no la rechazó, no la etiquetó. Él la liberó. Con una sola palabra, Jesús rompió las cadenas invisibles que la ataban. Con una mirada de amor, restauró su dignidad perdida. Con una orden de su voz, restituyó su mente, alma y espíritu. Y ella nunca volvió a ser la misma. Muchos se habrían conformado con ser liberados y vivir una vida tranquila. Pero María entendió algo que pocos comprenden. Ser rescatado por Cristo no es el final, es el inicio de un llamado. María Magdalena no solo fue sanada, fue enviada. Ella siguió a Jesús, le sirvió, lo acompañó incluso en los momentos más oscuros. Cuando la mayoría huyó en la hora de la cruz, ella permaneció cerca. Cuando otros temieron ser asociados con un Mesías crucificado, ella se arriesgó a ser identificada como su seguidora. Y fue a ella, no a Pedro, no a Juan, ni a los discípulos reunidos, sino a ella, una mujer considerada insignificante a los ojos del mundo, a quien Jesús eligió para revelarse primero tras su resurrección. Fue ella la primera en escuchar su nombre en los labios del Cristo resucitado. Fue ella la primera en recibir el encargo de anunciar la victoria sobre la muerte. Ella fue la primera predicadora del mensaje más grande de la historia. Él ha resucitado. Juan 20:17. La vida de María Magdalena nos enseña algo profundo. Los que más han sido rescatados, los que más han sido restaurados, son los que pueden ser usados de manera más poderosa. No importa cuántas batallas hayas enfrentado, no importa cuántas cicatrices lleves, no importa cuán rota haya estado tu alma. En las manos de Dios, tu pasado no es un obstáculo, es una plataforma para su gloria. Cada herida sanada, cada lágrima recogida, cada demonio vencido, se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Jesús. María Magdalena no necesitó un título, no necesitó un púlpito, ni el reconocimiento humano. Ella tenía algo mucho más grande, la evidencia viva del amor que la había rescatado. Y eso fue suficiente para cambiar la historia. Amada, tal vez tú también has librado batallas internas que nadie más conoce. Tal vez has sido marcada por experiencias que otros no comprenden. Tal vez llevas cicatrices invisibles en el alma que han intentado decirte que no eres suficiente, que no puedes ser usada, que tu historia te descalifica. Pero hoy, el mismo Jesús que restauró a María Magdalena te llama a ti. Hoy, Él te recuerda que no son tus méritos, sino su gracia, la que define tu vida. Hoy, Él te invita no solo a recibir sanidad, sino a caminar en propósito. Hoy Él susurra tu nombre con ternura, recordándote que fuiste creada no para vivir en las sombras de tu pasado, sino para brillar como testimonio de su redención. No te escondas, no minimices lo que Dios ha hecho en ti. No pienses que tu historia es demasiado rota para ser usada. En las manos de Dios, las historias rotas son las que más brillan, porque a través de ellas, Él muestra su poder para transformar lo que parece irreparable. Sus grietas resplandecen con la luz de su gloria. Así como María, tú también puedes ser una voz que anuncia esperanza. Tú puedes ser un faro para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. Tú puedes ser la evidencia viva de que no hay cadena que Jesús no pueda romper. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay historia que Él no pueda redimir. Pero necesitas dar un paso.
Necesitas salir de la tumba del miedo, la vergüenza y el silencio. Necesitas responder al llamado de Jesús que te dice: ve y anuncia. Anuncia que Él vive, que Él restaura. Anuncia que cambia vidas, comenzando por la tuya. No esperes sentirte perfecta para comenzar. No esperes que todas las piezas estén en su lugar. Dios no llama a los que están completos. Dios completa a los que llama. La fe de María Magdalena no consistió en entender todo. Consistió en amar a Jesús más que su pasado, más que su dolor, más que el miedo. Ese mismo amor puede impulsarte a ti hoy. Ese mismo amor puede levantarte, enviarte, usarte. Cuando el mundo vea tus cicatrices, no verá derrota, verá la marca de la gracia. Cuando el mundo escuche tu voz, no oirá vergüenza, oirá redención. Cuando el mundo observe tu caminar, no verá una vida rota, verá una vida restaurada por el amor incondicional de un Salvador que no se cansa de levantar a los caídos. María Magdalena nos enseña que nadie está demasiado lejos para ser usado, que no importa cómo haya comenzado tu historia. Lo que importa es quién la escribe, y en tu caso, la pluma está en las manos de Dios. Así que levántate, camina con la cabeza en alto, sirve con valentía, ama con pasión, anuncia con gozo, porque si Jesús ha resucitado, entonces todo es posible. Incluida una nueva vida para ti, incluida una misión que transforme a otros a través de ti, incluido un futuro lleno de propósito, esperanza y gloria. Tú, amada, eres un testimonio viviente de que el amor de Dios puede más que cualquier cadena del pasado. No lo olvides, nunca. 9. La transformación silenciosa de Ana, una fe que dio a luz propósito. En medio del dolor de su esterilidad, en medio de las miradas que la juzgaban, en medio de las palabras hirientes de Penina, Ana decidió hacer lo que muchos olvidan en tiempos de humillación. Se volcó en oración. Mientras otros la veían como una mujer derrotada, Dios la veía como una mujer en formación. El clamor de Ana no fue uno superficial, no fue una súplica de labios, fue un grito del alma, un desbordamiento del espíritu. Ana lloró ante Dios, no ante los hombres. Derramó su corazón en el templo en silencio, moviendo apenas sus labios, dejando que solo el cielo escuchara la magnitud de su dolor y la sinceridad de su entrega. Es en ese momento, en el secreto de la oración, cuando Dios comenzó a obrar en su vida de manera irreversible. Ana no discutió con sus acusadores, no se defendió de las burlas, no trató de justificarse, llevó todo a los pies de aquel que sí podía cambiar su historia. ¿Cuántas veces nos desgastamos tratando de explicar nuestros procesos a quienes no tienen el poder de ayudarnos? ¿Cuántas veces permitimos que las voces externas definan nuestra vida? Ana nos enseña que hay batallas que no se ganan discutiendo, sino orando. Que hay promesas que no se alcanzan gritando, sino derramando el corazón en el lugar secreto. Su fe no fue una de espectáculo, fue una fe silenciosa, pero poderosa. Fue esa fe la que activó el movimiento del cielo. Fue esa fe la que preparó el camino para Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. Dios no solo le dio un hijo, Dios le dio propósito. Y Ana, lejos de aferrarse a su bendición, cumplió su promesa. Dedicó a su hijo al Señor. Entregó lo que más amaba a aquel que le había respondido. Hay niveles de fe que solo se alcanzan cuando estamos dispuestos a devolverle a Dios lo que más valoramos. Ana entendió que sus bendiciones no eran para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Cuando tu siembra se convertirá en una cosecha abundante. Como Ana, tu dolor será transformado en propósito. Tu espera será recompensada con una bendición que trasciende lo visible.
Dios no se olvida de tus lágrimas, no se olvida de tus sacrificios, ni de la fe que has sembrado en los momentos más oscuros. Él ve, escucha y honra cada paso que das en obediencia, incluso cuando no hay aplausos ni reconocimiento humano. Ana nos enseña que la fe no es solo pedir, sino también rendir, soltar y confiar. Cuando estamos dispuestos a dar lo más valioso que tenemos, no solo recibimos lo que pedimos, sino algo mucho más grande, una transformación interior que nos prepara para los propósitos eternos de Dios. Ella entendió que su hijo no era solo una respuesta a una oración, sino una llave para abrir puertas de propósito y redención para el pueblo de Israel. Así, como Ana, tal vez hoy estés en ese proceso de espera, en ese tiempo de angustia o de silencio, donde las respuestas no llegan cuando esperas. Pero no olvides que Dios está trabajando en lo invisible, en lo profundo de tu ser, en lo secreto de tu corazón. Él está haciendo crecer algo en ti que no puede ser visto aún, pero que tiene el poder de transformar todo a su alrededor. No te desesperes, no pierdas la esperanza. Dios te está preparando para algo mucho más grande de lo que imaginas. Él está formando tu fe, modelando tu carácter y sembrando en ti la semilla de un propósito eterno. Cada sacrificio, cada oración, cada lágrima será recompensada. No te compares con otros. No midas tu valor por la rapidez de las bendiciones visibles. Lo que importa no es la velocidad con que recibas, sino la fidelidad con que entregas. Como Ana, serás recordada no por lo que te faltó, sino por lo que entregaste, en fe y confianza. No por las dificultades que enfrentaste, sino por la fe que mantuviste viva a pesar de todo. Hoy quizás estés sembrando con lágrimas, pero el tiempo de la cosecha se acerca. Y cuando llegue ese tiempo, verás que tu fe, tu entrega y tu espera no fueron en vano. Dios tiene un propósito eterno en tu vida, un propósito que alcanzará generaciones. Vendrá el día, el momento en que recogerás con cánticos de alegría, cuando tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza. Y todos dirán: grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Salmo 126, 3. Y todo habrá valido la pena. Querido hermano, si has llegado hasta este punto, si has caminado conmigo en cada palabra, en cada enseñanza, en cada susurro de Dios durante este tiempo, quiero que sepas que formas parte de un grupo especial. Eres de los pocos que no se conforman con escuchar desde lejos, sino que deciden caminar hasta el final del sendero que lleva a la profunda verdad del Espíritu. No todos tienen la valentía, el compromiso, ni el hambre suficiente. Pero tú, has demostrado que anhelas más de Dios, que deseas profundizar en su palabra, que no solo quieres escuchar, sino vivir cada una de sus promesas. Es por eso que quiero invitarte a dejar un comentario aquí debajo con la siguiente frase: hoy decido caminar con fe hacia mi propósito en Cristo. Esa frase no es solo una declaración, sino un compromiso público, un testimonio espiritual. Es una señal de que estás entre los elegidos que están siendo formados en el fuego de la constancia y la fe. Comenta esta frase como una semilla de propósito. Al hacerlo, otros leerán tu mensaje y sabrán que no están solos en esta jornada. Cada comentario, cada palabra escrita con fe, se convierte en una antorcha que ilumina este espacio de comunión. Pero ahora quiero pedirte algo que puede parecer pequeño, pero tiene un impacto eterno. Comparte este video con al menos 3 personas. Piensa en ese amigo que sabes necesita una palabra de esperanza, en ese hermano que está atravesando un momento difícil, en alguien que, incluso ahora, Dios está trayendo a tu mente. No ignores ese impulso.
No subestimes lo que una simple invitación puede hacer en el corazón de alguien que está buscando dirección. Muchas veces, una palabra a tiempo puede salvar un alma, reavivar una fe, restaurar un corazón quebrantado. Sé un canal de bendición. Sé una luz para otros. Multiplica lo que has recibido. También quiero hablarte sobre la importancia de suscribirte a este canal y activar la campanita. Tal vez pienses que es solo un simple botón, un gesto sin gran relevancia, pero no lo es. Cada suscripción, cada campanita activada es como levantar un faro más alto, permitiendo que más almas encuentren este mensaje. Es una forma de levantar tu voz junto a la nuestra, diciendo: «Aquí estoy, Señor, dispuesto a ser parte de tu obra». Cuando decides ser parte activa de esta comunidad, no eres un espectador pasivo de la fe. Estás diciendo que eres un guerrero, comprometido con el avance del reino. ¿Sabías que la falta de suscripción puede ser una forma inconsciente de indiferencia espiritual? Cuando no nos comprometemos, cuando dejamos pasar oportunidades para ser parte de algo que edifica, estamos mostrando que no valoramos el alimento espiritual que recibimos. No quiero que eso te pase a ti. No quiero que seas uno de los muchos que escuchan pero no caminan. Quiero que seas parte de los pocos que oyen, creen y se comprometen. Suscribirte es una manera de decirle a Dios: cuento mis pasos, cuento mi fe y también mi compromiso. Respira profundo y siéntete orgulloso, porque has llegado hasta el final. Muy pocos lo hacen. Muchos se detienen a la mitad. Muchos abandonan en los primeros minutos, pero tú perseveraste. Y eso, querido hermano, ya te distingue, ya te separa del resto. Habla mucho de la obra que Dios está realizando en tu interior. Te animo a no detenerte aquí. Sigue explorando, sigue aprendiendo, sigue sumergiéndote en las verdades eternas que transforman vidas. Cada video, cada enseñanza, cada palabra que recibas es una oportunidad para seguir creciendo en fe, amor y propósito. Lo que compartimos aquí está diseñado para edificarte, fortalecer tu espíritu e impulsarte a cumplir el glorioso propósito que Dios ha soñado para ti. Antes de cerrar, quiero pedirte algo más. Tómate un momento para dedicarle unas palabras de alabanza al Señor. Dale gracias por hablar a tu vida, por fortificarte y por recordarte que no estás solo. Deja que tu alma repose en su presencia y que tu espíritu respire la eternidad, aunque sea por unos instantes más. No permitas que las distracciones roben lo que Dios ha sembrado hoy en ti. No cortes el hilo de comunión que hemos tejido juntos a lo largo de este tiempo. Permite que la presencia de Dios selle todo en tu corazón, como un fuego que nunca se apaga, como una voz que no puede ser silenciada, como una promesa que nunca se olvida. Recuerda que puedes comentar la frase: «Hoy decido caminar con fe hacia mi propósito en Cristo». Hazlo como una señal pública de compromiso con lo que Dios está haciendo en tu vida. Además, comparte este video con 3 personas que necesiten una palabra de vida. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguir caminando con nosotros en este sendero de crecimiento y transformación. Estoy seguro de que el Señor continuará guiando nuestros pasos y te espero en el próximo video, donde tendremos más palabra viva, enseñanzas profundas y momentos de comunión que seguirán encendiendo tu fe. Que el Señor te guarde, te bendiga y multiplique en ti toda semilla de fe que hoy has sembrado. Dios te bendiga.